Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN acordó que la elección de su candidato presidencial se realizará a través de una contienda interna en la que votarán únicamente sus miembros activos y adherentes. De esta manera se descarta la posibilidad de una elección abierta a la ciudadanía, método que habían solicitado Josefina Vázquez Mota y Santiago Krill. Además, los diputados plurinominales serán elegidos de manera directa en 21 estados y por votación entre activos y adherentes en solo 11 entidades. En cuanto a senadores, las designaciones se realizarán en 24 de los 31 estados. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder José Espina, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN. José Espina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ti. Mauricio González Macario Esquetino, muy buenas noches. Buenas noches. Pepe, cuando se llega a esta decisión primero de hacer la elección cerrada y no abierta, esto tiene que ver básicamente con un problema de costos, de lo que le costaría al partido, o con una decisión de estructura del PAN que quiere decidir solo internamente a sus candidatos. Mira, te diría que ninguna de las dos razones que has mencionado. El Partido Acción Nacional, producto de la reforma estatutaria realizada en 2008, cambió por completo sus sistemas de selección de candidatos y se creó la Comisión Nacional de Elecciones como un órgano autónomo del Comité Ejecutivo Nacional. No dependemos del CEN nosotros, dependemos del Consejo Nacional del Partido. Y como el IFE interno y el TRIFE también del propio partido. A nosotros nos corresponde entonces la toma de decisiones sobre qué método se va a emplear en cada caso y después la organización hasta la calificación de los procesos. El PAN entonces en esta reforma estatutaria se dio 3 métodos para poder elegir a sus candidatos. El ordinario, que es con la participación de miembros activos y en casos específicos de adherentes. Esos casos específicos son para elegir candidato presidencial, gobernadores y senadores. El método de elección abierta a la ciudadanía es el segundo y el método de la designación directa. Para poder escoger cualquiera de los 3, nosotros tenemos que revisar si se actualiza alguno de los supuestos estatutarios específicos establecidos para escoger alguno de ellos. En el caso de la elección de nuestro candidato presidencial, estaba claramente descartada la designación directa, sin lugar a dudas, además de que nunca se cumplió alguno de los supuestos estatutarios. Entonces nos concentramos al análisis de la elección abierta o de el método ordinario. Para que pudiéramos haber escogido el método de elección abierta, se debieron haber cumplido 3 supuestos. El primero de ellos, el que en la elección presidencial anterior, la de 2006, el Partido Acción Nacional hubiese recibido como votación menos del 10%, cosa que no ocurrió. El segundo supuesto, que en esa misma elección presidencial, la participación ciudadana en las urnas hubiese sido menor al 40%, cosa que tampoco ocurrió. Y el tercer supuesto era que en estos días previos a la decisión, el partido hubiese realizado una encuesta de opinión pública en la que el partido hubiese obtenido una preferencia electoral menor al 20%, cosa que tampoco ocurrió. Por lo tanto, al no haberse presentado ninguno de los 3 supuestos estatutarios para poder escoger el método de elección abierta, nosotros estábamos impedidos para ello. Y en consecuencia, el método empleado fue el método ordinario con la participación de miembros activos y miembros adherentes. Ahora, cuando deciden elegir diputados y senadores, dicen el Comité Ejecutivo Nacional se despacha con la cuchara grande porque pues, casi la mitad de los diputados y las 3/4 partes del Senado aparecen como una decisión que insiste en que sería el Comité Ejecutivo el encargado de nombrarlos, y esto hace a un lado a algunos de los, no algunos, sino a una buena parte de la militancia en la elección. Se les pasó la mano. Mira, si me permiten, quisiera comentar también cómo fue el proceso que llevamos a cabo para estas decisiones.
A lo largo de las últimas 5 semanas hemos desarrollado reuniones por separado con cada una de las 32 comisiones electorales estatales, que son nuestros órganos auxiliares en cada entidad, con las 32 dirigencias estatales, con liderazgos locales, con miembros del Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto con el presidente nacional del partido. Y en todas las reuniones recibimos información, diagnósticos, valoraciones, propuestas, comentarios, muchas veces contradictorios entre sí sobre la realidad de una misma entidad. Nosotros fuimos haciendo el análisis caso por caso, distrito por distrito de cada uno de los 300 y entidad por entidad, para ir valorando toda la información que nos fue aportada en estas reuniones y revisando para cada distrito si se actualizaban los supuestos estatutarios, ya sea para la designación, ya sea para la elección abierta o para el método ordinario. Y a la luz de este análisis, de esta valoración, fuimos tomando la decisión, uno por separado, en cada uno de los 300 distritos electorales del país y en cada una de las entidades. Y de acuerdo a ese análisis, decíamos, aquí corresponde una designación, aquí corresponde una elección abierta o aquí corresponde el método ordinario. Esa fue la forma en la que fuimos tomando las decisiones. Y no íbamos haciendo una cuenta preocupados por cuál iba a ser la opinión general. Ay, caray, ya vamos en 95, ya vamos en 110 distritos con uno o con otro método, hay que pararle. No, porque me parece que si esa hubiese sido la lógica de nuestra parte, hubiese sido muy irresponsable. Nuestro análisis tenía que ser a la luz de cada distrito, independientemente de los demás, y de cada una de las entidades del país, y de ese análisis, de esa valoración, se fue decidiendo uno por uno. En la elección de 2009, en donde a Acción Nacional no le fue muy bien, yo recuerdo que se había reservado para designación del Comité Ejecutivo Nacional una cantidad importante, creo que 100 de los 300, no, una cosa por el fueron estilo. muchos más, fueron 205 distritos. Los reservados. Los reservados para designación. Porque recuerdo que después de esa elección alguien comentó que dentro del PAN esto había enterrado definitivamente las designaciones y por eso ahora que se llega a un número tan importante, no tan grande 2009, pero parecido, sí. Pues suena un poco extraño. ¿Hay alguna razón que sea frecuente en estos distritos o en estos estados que los llevó a esta decisión? Hay varios motivos. Repito, todos sustentados en los supuestos que los estatutos nos otorgan para tomar estas decisiones. Primero, yo haría el señalamiento de que en 2009 el Partido Acción Nacional fue el partido político que postuló a más mujeres al Congreso de la Unión, tanto para diputados como para senadores. Y hay la decisión política de la dirigencia nacional que compartimos plenamente en la Comisión Nacional de Elecciones de volver a ser el partido que postule a más mujeres. Y junto con esta decisión, que digamos es una acción afirmativa de género en el ámbito político electoral, también está la decisión de la dirigencia nacional del partido, ante la imposibilidad legal de las candidaturas ciudadanas independientes, de abrir espacios en las candidaturas del PAN para postular a personas con reconocido prestigio público, con liderazgo social real en sus comunidades, en las diversas regiones del país, para postularlas como candidatos de Acción Nacional. Para lograr esto, si los metemos a una contienda interna, es casi seguro que no van a resultar electos. Entonces, aquí hay un fundamento estatutario para poder tomar esta decisión y por eso se necesita reservar distritos o entidades o posiciones en las listas plurinominales para conseguir este propósito. Otros casos específicos, concretos, están relacionados con problemas en la estructura interna del partido. Regiones de Guerrero o de Oaxaca o de Chiapas. Tabasco, que no hay nada. En Tabasco también, que nuestra estructura partidaria es incipiente.
Y entonces ahí no hay la capacidad para poder desarrollar un proceso interno, y entonces en algunos distritos ahí se justifica la designación de candidatos. En algunos otros puede haber una problemática muy concreta de inseguridad, y entonces no sería responsable poner en riesgo la vida de las personas, no solo de los aspirantes, de los militantes en general, y se consideró el que ahí tampoco hubiese procesos. Y en algún otro hay una conflictividad interna que también. Entonces, son muchos los factores, y para cada caso se presentaba una situación específica. En total estamos hablando de 160 distritos donde sí va a haber proceso electivo. Entre los 144, ya número definitivo, 144 ordinarios y 16 por elección abierta del total. Entonces, estos son algunas de las razones al respecto. José, regresando al tema de la elección presidencial, todo método de selección de candidatos tiene sus riesgos y tiene sus ventajas. Así es. Yo entiendo que el padrón del PAN está compuesto de dos tipos de personas, adherentes y militantes. Activos. Militantes activos y adherentes. Y adherentes, perfecto. Y también tengo entendido que los que predominan en número son los adherentes, más o menos 1,5 millones, cifras cerradas, y 300,000 militantes activos. Exactamente. Esto quiere decir que los adherentes son los que tienen la capacidad, digamos, numérica, de influir más en la decisión del candidato presidencial del PAN. Y por ende, pues creo que también existe el riesgo, porque también entiendo que para ser adherente simplemente lo que se necesita hacer es presentarse en una oficina, llenar una solicitud y ya básicamente, ¿no? Expresar que eres simpatizante del PAN. Y dar tus datos. No hay el riesgo de que este padrón, digamos, se pueda alterar, se pueda de alguna manera afectar, le voy a llamar favoreciendo a algunos de los posibles candidatos presidenciales. Ustedes en la comisión que presides, ¿llevan algún seguimiento de, digamos, movimientos atípicos o registros atípicos de adherentes en este padrón? Mira, esa tarea no nos corresponde a nosotros. Ajá. Esa tarea le corresponde al Registro Nacional de Miembros, que es el órgano técnico operativo, que a su vez tiene una, por encima, digamos, una comisión de vigilancia del Registro Nacional de Miembros, que también es una comisión del Consejo. A ellos es a los que les corresponde estar supervisando el trabajo de afiliación y luego el registro de esas afiliaciones en lo que es el padrón del partido. Está establecido en los estatutos que previo a los procesos de selección de candidatos tiene que llevarse a cabo un proceso de revisión y actualización del padrón. Este proceso se llevó a cabo entre el 18 de junio y el 18 de septiembre pasado. A lo largo de estos 3 meses, los padrones estuvieron colocados en las oficinas del partido en todo el país, en todos los municipios y en las oficinas de los comités estatales. Y ahí, tanto los militantes en lo individual como las propias dirigencias municipales o las estatales pudieron hacer todas las observaciones que quisieron al padrón de militantes. Por lo que me han comentado, se hicieron 7,000 y tantas observaciones al padrón. Todas se enviaron al Registro Nacional de Miembros y se procesaron. Este proceso, valga la redundancia, ha concluido y hoy ya se tiene un listado nominal de electores definitivo que será empleado para este proceso de selección de nuestro candidato presidencial, diputados federales y senadores. Entonces hay certeza sobre quiénes son los miembros del partido que van a poder ejercer su derecho de elegir a nuestros candidatos. Tanto Josefina Vázquez Mota como el propio Santiago Krill cuestionan el mecanismo. Dicen que este mecanismo de designación directa no es, que es estatutariamente legal,
que no hay ningún cuestionamiento en ese sentido, pero que sí está dañando, digamos, el proceso democrático dentro del partido. ¿Ya lo platicaron con ellos? ¿Hay algún tipo de acuerdo al respecto? Mira, por supuesto que sus opiniones y la de cualquier otro compañero del partido son muy respetables, pero también las cosas deben procesarse de la manera adecuada en las instancias partidistas establecidas para ello. Desde el punto de vista jurídico, las decisiones que primero tomó la Comisión Nacional de Elecciones, y que después, en lo que hace a designaciones, deben ser ratificadas por el CEN, solo las designaciones, son decisiones firmes jurídicamente. Estamos impedidos también para revocar nuestros propios acuerdos, tanto el CEN como nosotros. Pero independientemente de eso, tenemos convicción de una decisión tomada y de un análisis tomado. Repito, no fueron tomados a la luz de qué índice de popularidad íbamos a lograr con ellos, sino a la luz de una visión jurídica y una visión política del partido. Ya están registradas estas decisiones formalmente desde el viernes pasado ante el Consejo General del IFE y en consecuencia vamos así. Creo que muchas de las opiniones vertidas, tanto a niveles locales como a nivel nacional, han carecido de la información precisa de cómo se hizo el trabajo previo de valoración, de acopio de información y luego del fundamento para la toma de decisiones. Por supuesto que a nosotros en la Comisión Nacional de Elecciones estamos convencidos de que hay siempre que dar la preferencia al método ordinario o al método abierto, sin lugar a dudas, es una convicción, pero también tenemos una responsabilidad para con la institución y tenemos que cumplirla a cabalidad en el análisis de la información, de la realidad que se nos presenta enfrente y a la luz de lo que los estatutos nos permiten decidir o no. José Espina, presidente de la Comisión de Elecciones del PAN, muchísimas gracias. No, al contrario, solo quisiera cerrar con una idea más. Por favor. Más allá de que sea el método ordinario o electivo o el método de designación, per se el método no te garantiza un resultado exitoso. Depende de la forma en la que se aplica el método para que éste pueda resultar de la mejor manera posible. Así sea un proceso electivo y resulte un fracaso, como lo pudimos haber visto el domingo pasado con el PRD, o el proceso de designación mal llevado, sin transparencia, imparcialidad y certeza para los participantes, pues genera malestares como lo que se vivió hace 3 años. Ahí está el reto para nosotros, sin lugar a dudas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la ley de ingresos que contempla recursos por 3.700.900 millones de pesos, un chorro de dinero que ya está siendo discutida en el Senado. El paquete de ingresos incluye un déficit del 0.4%, crecimiento 3.3%, paridad cambiaria 12.80, así como una producción petrolera de 2.560.000 barriles diarios. Los senadores esperan que esto sea aprobado el jueves. Le movieron los numeritos, ¿no? Tantito. Tantito, es cuestión de agarrar y... Yo así lo intenté hacer en mi casa, pero no me resultó, porque a la hora de que llegaron las cuentas, pues el dinero real no existía. Es que tú no vendes petróleo, ese es el problema. Efectivamente le movieron tantito para que alcanzara un poco más y se pueda repartir algo, porque como sabemos la inmensa mayoría del presupuesto está asignado de antemano, son cosas que no se pueden mover, sueldos de maestros, sueldos de médicos, los gastos de operación, pensiones, las pensiones en el seguro y en el ISSSTE. Entonces, a la hora que quiere uno repartirle dinero a los gobernadores, que pues eso es de lo que se trata, ya no alcanza y querían que alcanzara un poco más, entonces le movieron tantito al déficit del 0.2 al 0.4, le movieron el petróleo de 2,5 millones de barriles a 2,560, que son 60,000 barriles, igual y sí pero sale. Sí existen, sí. Igual y sale, sí, en esos números ha estado la producción los últimos meses, entonces puede ser que salga. Le movieron un poquito a la paridad del dólar para que al multiplicar los dólares que exportamos en petróleo, pues alcanzara un poquito más. Esto también te incrementa el costo de la deuda
externa, aunque ese es un costo relativamente bajo, pero en el neto alcanzaron a sacar un poquito más de dinero. Con respecto al déficit, el déficit estaba planteado, es cierto, en 0.2, pero el del año pasado era 0.5, ¿no? Sí, 2.2, o sea, porque en el déficit no hay que comerse el gasto de inversión de Pemex. El gobierno le gusta decir que es 0.2 o 0.4, pero es porque separa 2 puntitos de PIB de gasto de inversión de Pemex. Lo que hay que financiar, o sea, lo importante de los déficits es que ese es el monto de recursos que hay que financiar, entonces en realidad es 2.2 o 2.4. ¿Crees, Mauricio, que a partir de esta recomposición como se ha hecho ahora, les puede salir? Por supuesto sale, porque además un precio de petróleo de 84.90, como se ve ahora, probablemente esté un poco arriba el precio del petróleo, aunque bueno, son escenarios bastante inestables, pero en todo caso, pues garantizar un crecimiento del 3% para el próximo año, se ve en este escenario hoy algo que a lo mejor se da, pero no tienes la certeza de ello. Así es eso, yo creo que, y de hecho el haber bajado un poco la estimación de crecimiento económico, pues va en contra de la generación de ingresos adicionales, esta bolsa de recursos que dice Macario, que pues sabemos que es de aproximadamente 60,000 millones de pesos, es lo que les faltaba y dijeron, pues, ¿de dónde lo sacamos? ¿No? Bueno, ya lo mencionaron ustedes, subiendo el déficit, subiendo el tipo de cambio, el sector público es superavitario, entonces si subes el tipo de cambio, pues le genera más ingresos en papel, etcétera. El crecimiento económico es un supuesto dentro de la ley de ingresos, no es una consecuencia. Entonces, efectivamente, el 3.3% puede ser todavía un crecimiento relativamente elevado. Estamos viendo que la desaceleración se mantiene en el exterior y particularmente en los Estados Unidos, y entonces el crecimiento económico podría ser más cercano al 3%, o si las cosas se siguen descomponiendo en estos próximos meses, inclusive estar por debajo de eso. Ahora, tampoco la recaudación es tan sensible a la cifra de crecimiento económico. Pongámonos en un extremo, si el ingreso, si la economía creciera 2.7% en el 2003 contra 3.3% que tiene previsto la ley de ingresos, pues probablemente lo que se estaría perdiendo de recaudación serían del orden de 25 a 30 mil millones de pesos, que tampoco es una cantidad enorme respecto al presupuesto, es mucho dinero, pero no respecto al presupuesto. Entonces, en ese sentido, yo te diría, por eso todos los legisladores y el Ejecutivo quedaron muy contentos, ¿no? Y al final de cuentas se aplaudieron. Ayer veía yo que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, felicitaba a los legisladores por una ley de ingresos que él llamó responsable. Pues sí, fue un ejercicio donde nadie se talló, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya sido un buen ejercicio, simplemente fue un ejercicio donde nadie se quiso rasgar las vestiduras. No en un año electoral como va a ser. Así es. No, además lo que es importante es que haya dinero pues de enero a julio. Ya después como quiera, eso ya le tocará al que siga y el presidente pues estará guardando sus maletas, entonces esos meses son los importantes. En las estimaciones a mí lo que me preocupa un poquito es que se estima crecimiento en la recaudación, que yo no sé. Recaudatoria. Pues le sí, llama, pero ¿no? esas cosas no pasan. No por ejemplo, mira, el IVA se recaudaron 500,000 millones de pesos más o menos el año pasado, este año más o menos se va a recaudar eso, pero para el año que entra están esperando recaudar 550,000. 10% más. ¿De dónde? Es decir, si este año estamos teniendo un crecimiento que sí va a ser del 13 y cachito %, con una inflación que debe ser parecida a la del próximo año, pues entonces el incremento para el próximo año sería el mismo de este, y como en este fue 0, pues el año que entra debía ser 0, pues fue 10% lo que estimaron. 50,000 millones son lo que se van a repartir y que igual no recaudan, pero como te digo, eso lo sabrás en agosto, septiembre del año que entra y ya para entonces, ¿qué importa? Pero su gran apuesta yo creo que ahí está en precio del petróleo. O sea, otra vez vuelves a que lo que no conseguiste con IVA lo tienes por arriba de los 84.90 que tienes en precio del petróleo. Ahora, yo quiero un poco entrar en el tema de los distintos modelos que se han venido desarrollando, porque ahora aparece a raíz de la reelección de Cristina Fernández en Argentina esta idea de que este país ha venido creciendo a tasas del 8%, Argentina, sí, con un modelo populista, dicen, de subsidios, de dinero, etcétera, y ha aguantado y ha tenido un crecimiento mayor que el de México, ¿no? Sí. Hoy se llama soya. Se llama soya. Es que ese es el punto. Llama soya y se llama venta a China, ¿no? Y Brasil. Bueno, Argentina no le vende muchas cosas a China, pero algo de alimentos. Soya. Pero el punto es ese, el punto es si es algo que va a durar
o sea, es permanente, o es una cuestión, digamos, hasta cierto punto fortuita. Brasil y Argentina, a diferencia de México, han tratado de proteger su mercado interno, se han cerrado su economía, eso es lo que significa, pero ellos tienen la enorme ventaja de que los precios internacionales de las materias primas, y Brasil es uno de los principales productores de materias primas en minerales de alimentos. y otro tipo de materias primas, y Argentina de alimentos, también los precios de los alimentos han sido altos, entonces eso es lo que te da una enorme ventaja. Igual que nos da a nosotros la ventaja del petróleo, nada más que aquí con la diferencia de que en Argentina sube el precio de los alimentos, en Brasil sube el precio de las materias primas y los brasileños y los argentinos producen más y nosotros subió el precio del petróleo y hemos producido menos. Entonces ahí es donde no hemos aprovechado esa situación. La verdad es que si nosotros hubiéramos tenido una plataforma de producción petrolera más holgada, nos hubiera ido igual de bien o mejor que Argentina y Brasil. El problema es que cuando esa coyuntura desaparezca, entonces las economías brasileña y argentina van a tener problemas serios. Pero para eso todavía pueden pasar algunos años, ¿no? Eso no hay duda. Ahora, en el caso de lo que se vuelve a plantear el día de ayer, lo hace Guillermo Ortiz, ahora presidente de Banorte, vuelven otra vez con la idea de reformas fiscales, de IVAs generalizados. Los distintos candidatos o precandidatos a la presidencia de la República empiezan, en el PRI por lo menos, a entrarle ya de lleno a este tipo de propuesta. La presión del sector empresarial sobre los candidatos está ahí, decir reforma fiscal que tiene que ver con IVAs generalizados, con exenciones que tienen que desaparecer. Parecería ser que no va a estar fácil para el próximo presidente seguir jugando a lo que se jugó ahora, que es básicamente a la inercia. Veremos si finalmente este tipo de presiones sociales derivan en este tipo de reformas. Lo que es cierto es que crecimientos del 3 y del 2% no van a poder sostener la economía mexicana por mucho tiempo. No, bueno, sí te permiten sostenerte, ahí la vas llevando, es lo que nos ha pasado los últimos 15 años, es un crecimiento bajo el de los últimos 15 años, bajo comparado con lo que ocurrió en el resto del mundo, y sin embargo los mexicanos en estos 15 años viven mucho mejor, porque las inflaciones bajas durante este periodo han permitido que mucha gente empiece a adquirir bienes. Ahora, todos quisiéramos crecer más rápido, pero para crecer más rápido hay que hacer cosas distintas a las que estamos haciendo, que tienen que ver con transformaciones de la estructura económica del país, que pueden ser la reforma laboral, que la ley de competencia que ya se hizo realmente se aplique y que los jueces empiecen a estudiar el asunto de competencia económica que no entienden, que tengamos, por ejemplo, la reforma fiscal. Ahora, estas cosas para ocurrir pues necesitan acuerdos en el Congreso y estos acuerdos pues requieren que la mayor parte de los diputados y senadores entienda de qué esté hablando y eso no está pasando ahorita. Yo no sé si los próximos candidatos los vayan a traer de algún otro país, porque si los sacan de aquí mismo pues vamos a obtener más o menos lo mismo. Sí, fiscalmente, exacto, este año fiscalmente no tenemos mayor problema, sobre todo porque el precio del petróleo es alto y entonces eso le genera ingresos adicionales al gobierno. Pero en un horizonte de 5 o 6 años, o sea, el horizonte de la próxima administración iniciando en el 2012, ahí sí hay problemas, porque mira, con las propias cifras de la Secretaría de Hacienda, que yo creo que no son cálculos exagerados, nada más por pensiones van a tener que incrementarse los gastos públicos en aproximadamente 130, 150 mil millones de pesos por año. ¿De dónde los va a sacar el nuevo gobierno? Pues va a tener que volver a pensar en algún tipo de reforma y ahí es donde las cosas se pueden complicar para el gobierno del 2012, gane quien gane, porque si prevalece esta actitud de revanchismo político que hemos tenido en las últimas 2 administraciones en materia fiscal, ahí es donde no va a alcanzar. Ahí es donde no va a alcanzar y entonces ¿a qué le van a recortar? A la educación, a la salud, al combate a la pobreza. Algo le tienen que recortar porque en la parte financiera, o sea, el pago del servicio de la deuda, ahí ya no hay mucha cancha para ahorrar. Las tasas de interés están muy bajas y no hay manera de generar ahorros ahí. Entonces, el problema, lo único que hicieron fue patear el bote para adelante y el que venga, pues a ver cómo le hace. Exacto, porque la clave está en 2012-2015. Pemex ha estimado que para esos 3 años va a seguir produciendo 2,5 millones de barriles diarios. Ya ven que yo normalmente digo que no es así, pero vamos a suponer que esto se cumple y se produce esa cantidad. Entonces, no vamos a tener más ingresos por petróleo, sí vamos a tener un mayor costo en pensiones. Nada más por ese diferencial se nos acaba el margen que hoy
son 60,000 millones de pesos, y eso moviéndole a todos los numeritos. Esto lo puede ser un año, a lo mejor el siguiente, pero no te da para 2015. Entonces, entre 2012 y 2015 hay que tomar decisiones. Eso le va a tocar a este Congreso que vamos a elegir en julio, y pues a ver este grupo de personas qué es lo que puede hacer. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. El Partido de la Revolución Democrática trató de realizar elecciones el pasado domingo, lo pudo hacer en algunas zonas del país, en 5 entidades simplemente no se pudo. Esto es Dinero y Poder. Las corrientes y la dirigencia nacional del PRD decidieron instalar una mesa de diálogo para reponer la elección interna en el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Veracruz. Cancelada el domingo, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, no descarta que en las entidades donde no se celebró la elección se definan planillas únicas. Rechazó que el PRD se vea perjudicado en el proceso electoral de 2012 por los acontecimientos del domingo. Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que la democracia del partido sí fue afectada y bueno, el PRD repite una y otra vez esta tendencia muy clara de corrientes que se destrozan entre sí. Es cierto que en la mayoría de los estados el asunto funcionó, pero Distrito Federal, que es una zona de resonancia importantísima, finalmente se da otra vez este tipo de eventos donde uno no sabe si el que intentó robarse la paquetería es originalmente el culpable, o si le tendieron una trampa, o si esto ya estaba cuestionándose desde antes. El viernes todavía platicando con Jesús Zambrano en MBS ya venía diciendo él, es que están cuestionando, no ha empezado esto, ya están hablando de fraude. Otra vez, una y otra vez, el Partido de la Revolución Democrática, como le pasa a la mayoría de los partidos en México, no tiene instancias democráticas que sean parte ya, digamos, de un modelo institucional. Hay que ir inventando, en los tres partidos, hay que ir inventando qué tipo de mecanismo hay que idear para una u otra elección, y en el caso del PRD, a terminar en esto, ¿no? Lo que muchos han dado por llamar un cochinero, que pues eventualmente frente a una elección presidencial, esto lo daña y lo daña seriamente. Pues yo creo que sí le causa un daño relevante. Hay que recordar que el PRD se ha ido reduciendo significativamente. En este momento gobierna pues solamente 3 entidades ya. El Distrito Federal, Michoacán, que viene elecciones y aparentemente va atrás el candidato del PRD, y Guerrero con un candidato que en realidad venía del PRI. Entonces, en el fondo lo que les queda es el Distrito Federal, y esta es una de las entidades donde no pudieron llegar a un arreglo, y en donde el conflicto entre la fracción de López Obrador y la fracción de Nueva Izquierda y Marcelo Ebrard, pues se están enfrentando más duramente. Si llegaran a competir en la elección constitucional, cada uno con su candidato, unos con el PRD y otros con PT y Convergencia, pues yo no dudo que pierdan. Incluso en este momento las encuestas, que todavía no son confiables porque falta un tiempo. Pero por lo menos sobre partido. En este momento pues ya ponen arriba al PRI con la señora Beatriz Paredes. Entonces el asunto es muy complicado para ellos, es muy complicado para nosotros los votantes también, porque los partidos, al no poder llegar a acuerdos pues propiamente democráticos, acaban poniendo como candidatos a personajes de su propia estructura, y luego eso es lo único que tiene uno para votar, ¿no? Entonces, a la hora que llega uno a votar, las opciones que tiene uno son 3 personajes desconocidos o que son importantes adentro de su partido y que sabemos que a final de cuentas ni nos van a representar, pero no tenemos opción. Esto ha llevado a mucha gente a pensar que anular el voto es una alternativa. A final de cuentas resulta peor, porque si uno anula el voto, pues deja en manos de los demás la elección, pero pues esas son las circunstancias en las que estamos hoy, ¿no? Y yo creo que este ejercicio, bueno, esta situación que vimos el fin de semana, hace que surjan muchas preguntas de qué va a pasar con el método que aparentemente ya se había definido para definir candidato presidencial por la vía de las famosas encuestas de opinión. Si esto se armó, digamos, en un proceso, vamos a decir, de elección un poco más tradicional, ¿no? En el asunto de las urnas, en el asunto de las boletas, que no solamente en el DF, sino que también en Zacatecas, en Guerrero, se robaron boletas, o bueno, se desaparecieron boletas, no se permitió, se cambiaron de lugar las casillas, o sea, se recurrió a una buena cantidad de chapucerías
¿qué es lo que puedes esperar de la confiabilidad de las encuestas si se repite este procedimiento o digamos, estos conflictos? Creo que ahí hay un problema y me parece que también hay otro problema. A mí por lo menos me llamó mucho la atención, no solamente del PRD, sino de alguno de los candidatos potenciales a la presidencia por parte de este partido, en concreto de Andrés Manuel López Obrador, en donde las últimas semanas se ha dedicado de alguna manera a proyectar una imagen más limpia, más transparente, más pacífica, de mayor estabilidad, primero con un grupo importante de empresarios en Monterrey, después en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos, donde se había resistido a viajar, y lo logra. Y ahora con esto, pues si no él directamente, pero sí gente muy cercana a él en lo particular, pues entra en este conflicto ¿no? en las elecciones del domingo pasado. Creo que con eso también se empaña otra vez su imagen y nos deja la duda de realmente a quién favorece. Es que aquí hay que volver otra vez a plantear el hecho de que existen dos izquierdas que yo no sé si en algún momento pueden coincidir en proyecto y en la forma de llevarlo adelante. Y es precisamente el grupo de Marcelo Ebrard frente a López Obrador. El grupo López Obradorista, encabezado en este caso por Dolores Padierna, demandaba en una marcha el mismo domingo la expulsión de Marcelo Ebrard del PRD, algo que Marcelo contestaba diciendo: aquí la elección se va a resolver en una encuesta, la elección de candidato, y no a través de gritos. Lo cierto es que, bueno, pues ahí acusaban abiertamente a un delegado de intervenir, de haberse tratado de robar la paquetería. Ellos contestaban que era falso. Independientemente de esto, estamos repitiendo lo que serían mecanismos propios de una cultura del pasado, de una cultura priista que incluso, dicen algunos, ya ni siquiera en el PRI la manejan porque saben el costo que esto tiene frente a una sociedad mucho más abierta. Y a partir de esta realidad, pues es muy complicado llegar a pensar que una elección hecha por encuesta abierta pueda también ser respetada por las partes, por un lado, y segundo, ¿qué tipo de mecanismos se van a utilizar para realizar la encuesta? ¿Será a una población? ¿Quién es la muestra de esa encuesta y cómo se va a manejar? ¿Y cómo los auditas? ¿No? ¿Dónde pones las casillas? Exactamente. Después, ¿quién registra quién fue a depositar efectivamente su boleta? O sea, la posibilidad de manipular una encuesta nacional es enorme. No, y además el problema aquí es que no hay acuerdo ni siquiera en qué es lo que quieren hacer. Es decir, las encuestas que podemos ver, la mayoría de ellas hoy nos dicen que en la población abierta puede tener alguna ventaja Marcelo Ebrard, mientras que en el grupo más cercano al PRD, quien trae la ventaja es López Obrador. Entonces, la definición del espacio sobre el cual vas a hacer la encuesta, pues te define mucho quién de los dos puede ganar, la forma como preguntas, como bien decían, cómo se va a auditar, si vas a hacer dos encuestas y una te dice una cosa y la otra, ¿a cuál de las dos vas a hacer una tercera? Toda esa secuencia de decisiones pues no se ha resuelto y por eso la importancia de lo que ocurrió este domingo pasado, porque están reponiendo un proceso que habían hecho anteriormente, que el tribunal echó hacia abajo, y tienen que tener un nuevo Congreso y un nuevo Consejo Nacional, y estos órganos son los que a final de cuentas van a resolver esta decisión de las encuestas. Entonces, pues por eso es tan importante. ¿Quién Ahora, gana? también digo, y sin tener por supuesto ninguna evidencia dura al respecto, pero te queda la sensación de que a lo mejor este episodio del domingo pasado pudo haber sido orquestado, porque lo que sí es un hecho es que funcionó perfectamente, ¿no? Primero la provocación de una de las planillas sobre la otra, que no, de alguna manera había mecanismos para jalar votos, después la toma de las instalaciones de otra de las planillas y luego la marcha. Como que todo esto en un periodo tan corto de tiempo, pues francamente como que surgir espontáneamente me parece que lo difícil, que pasa es ¿no? que en el fondo es una estrategia suicida para los dos. Aquel que la haya planeado y aquel que sea el afectado, independientemente, porque te termina generando otra vez la opción de que por el lado de la izquierda no tienes alternativa. Tiene que haber una opción de izquierda, la están construyendo a partir de lo que fue finalmente el fracaso de 2006 y en las actuales condiciones controlar el partido. Esto es un problema, se está eligiendo Congreso, Consejo Nacional, consejos estatales, es el control del partido lo que se está debatiendo y por eso tanto Marcelo como López Obrador, Nueva Izquierda, Izquierda Democrática, se están debatiendo entre quién tiene las riendas
de lo que será el próximo proceso electoral a nivel nacional. Sí, es que no es exactamente suicida porque lo que se tiene como botín es el Distrito Federal. Entonces, si tú logras mantener eso, alcanza para un buen número de personas, los recursos son suficientes y eso es lo que quisieran controlar. El problema es lo que comentábamos hace ratito, si esta circunstancia te lleva a un extremo en el que acaben existiendo dos candidaturas para la jefatura de gobierno o para delegacionales, entonces sí se habrán suicidado. Pero si tienes un Distrito Federal tan valorado, esta acción, digamos, prefabricada, podría haberse dado en todos los otros estados, menos en el Distrito Federal. Hacerlo en el Distrito Federal, yo insisto, es suicida. Estás abriéndole la puerta abiertamente para que el revolucionario institucional con Beatriz Paredes y, por supuesto, el aparato que tiene al lado, a menos que cometa los mismos errores. O a menos ¿sí? que se regresen, a menos que se regresen. ¿Se Buena regresen parte a de dónde? los perredistas que del Se Distrito vayan al Federal PRI. venían del PRI y bueno, Beatriz Paredes no es muy distinta en su ideología de lo que ellos proponen. Estos grupos corporativos igual se regresan. Bueno, Yo eso es tampoco parte le de lo veo- que yo creo fíjate que ya no se se me está había reflejando ocurrido. en las en las encuestas. encuestas, ¿no? Por eso Beatriz tiene una Altísimo. ventaja respecto a los otros candidatos. Fíjate nomás. Vámonos a una pausa, de regreso le platicamos el día de mañana. Los europeos decidirán si salvan al mundo o se hunden con todos nosotros. Esto es Dinero y Poder. Bajo la amenaza de una recesión profunda por la crisis de la deuda, autoridades económicas europeas buscan hallar la mejor manera de salir del trance. El fin de semana lograron algunos avances en Bruselas y delinearon una estrategia que será aprobada mañana miércoles en la cumbre de la eurozona. El plan contempla puntos como la recapitalización de los bancos, el aumento del sector privado en el rescate de Grecia, el fortalecimiento del Fondo de Rescate Europeo y mayor presión para asegurar la sostenibilidad de las finanzas, así como el crecimiento y una mayor integración política y fiscal. El domingo, de plano, dijeron, sí, está muy bonito, pero ¿qué tal si nos damos 72 horas para ver quién pone directamente el dinero y cómo se pone? Y el problema estuvo no solamente en el caso griego, sino en voltear hacia España y hacia Italia principalmente y decirle a los italianos, pues, ¿qué creen? Que van a tener que apretarse el cinturón, pero en serio. Y esto pues le dio mucha risa a Berlusconi y por lo pronto lo que Angela Merkel, la canciller alemana, les dice es aquí el único que tiene dinero para poder resolver el asunto se llama su servilleta, o sea, Alemania, y no hay otra alternativa más que girar en torno a Alemania, por supuesto Fondo Monetario Internacional, como alternativas para el rescate europeo. Los mercados ayer le respondieron positivamente a esto, el día de hoy con mayor cautela. Así es, Ezra, y bueno, yo creo que la risa que le dio al premier Berlusconi ha de haber sido De nerviosa, nervioso, yo porque, también mira, creo. te doy algunas cifras. El problema de estos países o de varios de estos países de la Unión Europea es que están sobreendeudados y sobre todo sus gobiernos. Unas cifras. La relación de deuda pública a PIB, o al Producto Interno Bruto, es, en el caso de Grecia, 143%, en el caso de Italia 119%, en el caso de Portugal 93%, en el caso de Irlanda 95% y en el caso de España 60%, nada más que España tiene un problema de sobreendeudamiento de los españoles, no del gobierno español. Pero de todas maneras, deuda privada. 60% de deuda sobre PIB no es bajo. México tiene 37%, o sea, no llega al 40% y nosotros sí estamos en un estándar relativamente bajo. Entonces, el problema de esta deuda es que no la pueden pagar los países, ese es el punto. Y ubico el caso de Italia que va a ser el próximo dolor de cabeza y de lo que vamos a comentar quizás antes del fin del año, a principios del próximo. El problema de las deudas es que hay que pagar intereses sobre ellas, ese es uno de los problemas. Si a Italia le están cobrando una tasa de interés en promedio de alrededor de 4 o 5% anual, más una prima que se llama por riesgo país de otros 3 puntos, Italia está pagando 7%, 8% de servicio de deuda por año. Sobre una deuda que vale 120% del PIB, pues estás pagando casi 8 puntos de PIB nada más para seguir sirviendo la deuda. No hay presupuesto en el mundo, ni siquiera en un país avanzado económicamente como es Italia, para poder pagar eso. En el caso de México apenas llegamos al 2% del PIB en el servicio de la deuda. En el caso de Italia estás hablando de 4 veces más. En ese intermedio yo creo que cabe, sin tener las cifras precisas,
pues más de la mitad del presupuesto de educación o de salud de Italia. Entonces no es posible que por pagar la deuda sacrifiques salud, educación, ¿y qué haces? Vivienda. Entonces dices, no puedo pagar. ¿Qué es lo que hicieron los griegos? Los griegos, sí. Los griegos, precisamente el arreglo es, tienen que hacer un ajuste fiscal importante, pero al mismo tiempo negocian que hay una quita, o sea, que les perdonen un pedazo de la deuda. Originalmente les habían ofrecido los bancos perdonarles 20% y finalmente terminarán perdonándoles alrededor del 50%. Con Grecia lo pueden hacer porque de todas maneras no es tan grande la deuda griega comparada con la de Italia. A Italia no le pueden perdonar ni el 20% porque entonces quiebran todos los bancos que le prestaron a Italia. Ahí es donde yo creo que esta situación se va a repetir y se va a agudizar el problema. Esencialmente lo explicó muy bien Macario, Mauricio. da una salida tú, hombre. Si hay una salida clarísima, hay que trabajar, pero esa es una muy mala salida, o sea, todo el mundo se indigna cuando le dice eso, ¿no? De ahí vienen los indignados que tanto hemos visto. Pónganse a trabajar, pero pues cómo, mano, si ya habíamos pensado que el estado de bienestar nos permitía pues vivir sin dar golpe y vivir bien. Bueno, van a poder seguir viviendo así, pero no bien. Se van a tener que reducir las pensiones, se va a tener que extender el periodo que trabajan las personas, vas a tener que tener mayores impuestos. Es la misma receta que en todos lados, así nos pasó a nosotros a inicios de los 80, cuando teníamos que pagar 6, 7, 8 puntos del PIB en servicio de deuda y la única solución fue, bueno, pues aguantar vara y resolver algunos de los problemas económicos. Y eso hicimos, eso van a tener que hacer los países europeos, es distinto el nivel que tienen que tomar de solución. Por ejemplo, en España las soluciones ya las arrancaron. El señor Zapatero ha pasado pues un poquito lo de Carlos Salinas, man, de ser el presidente más popular a ser el villano favorito, porque Zapatero pues tomó la decisión de que había que cumplir lo que le estaban pidiendo en el sistema financiero para evitar una crisis mayor y tomó todas las medidas tradicionales de un gobierno de derecha, como dicen, y pues ahora el PSOE va a perder la elección, todo el mundo odia a Zapatero, pero me imagino que dentro de 15 o 20 años reconocerán el sacrificio personal que significó que va a resolverle la vida a España. Entonces, no hay otra solución que esta. A mí me parece que la forma como han ido administrando el problema en Europa tiene que ver con la dificultad que tiene Alemania de asumirse como el líder. Ellos no quieren ser el líder de la Unión Europea porque pues tienen en mente lo que hicieron durante el siglo pasado y no quieren volverlo a cometer, pero no hay remedio, son los únicos que tienen dinero. Los franceses, ya ves cómo son aquí, Sarkozy moviéndole que yo, que aquello, pero en realidad él no trae lana. O sea, él lo único que está haciendo es, digamos, compensar un poquito el tamaño de Alemania. No, y tratando de evitar que se le extienda el problema directamente a Francia. Pues no sí, es un porque ellos modelo tienen buena parte de la deuda de Grecia, por ejemplo, ¿no? Alemania yo creo que tiene un interés económico también en esto, en el siguiente sentido. Si el plan para reordenar las finanzas de los gobiernos en la Unión Europea no funciona y la Unión Europea se separa, por lo menos el euro truena como sistema monetario, a los alemanes tampoco les conviene, porque como son la moneda, son el país fuerte, entonces todas las inversiones que se saldrían de los otros países serían Alemania. El marco, vamos a llamarle así, regresarían los alemanes al marco, se revaluaría el marco y entonces les complicaría la vida porque dejarían de exportar. Entonces los alemanes, aunque no participaron en la fiesta, tienen que pagar un pedazo de la factura porque si no ellos saben que su economía puede entrar en problemas más serios, ¿no? Y yo creo que nada más que lo tienen que hacer con cuidado porque si no, pues les van a pedir demasiados dinero y demasiadas garantías los otros países. Aquí habría dos cosas que tienen que resolver el día de mañana. Uno es mecanismos financieros y de ajuste para mantener, digamos, a flote la economía el próximo año. Y segundo, una profundización del sistema europeo en términos del esquema fiscal, lo que no hicieron. O sea, tienen un esquema de unidad económica, unidad monetaria, pero no tienen un esquema fiscal y si no lo construyen, la bomba que hoy no estalló y que la pudieron desarmar, si es que mañana lo consiguen poquito a poco, simplemente dentro de 1 o 2 años, si no es Grecia, será otro de los países del bloque
y terminará estallando, ¿no? Había acuerdos fiscales al inicio que no eran muy restrictivos, pero aún así no los cumplieron. Y los primeros que no los respetaron fueron precisamente Francia y Alemania. Entonces luego ya no quisieron reclamarle a los griegos, que aprovecharon para endeudarse de todo lo que ya vimos. Entonces sí necesitan acuerdos mucho más vinculantes, como los que tienen en materia de la moneda, pero si tienes toda la política monetaria y toda la política fiscal en manos de la Unión Europea, pues ya ¿para qué quieres gobierno en los países? Ese es el otro problema, pero bueno, obviamente cuando lo que te está sucediendo es que tienes una crisis social, porque lo que tienes internamente es un problema enorme de desempleo y de presión por parte de estos sectores, pues no te queda otra salida que comenzar a ver de qué manera reduces o manejas lo que sería el menor daño posible, ¿no? Sí, pero no tienen alternativa, Ezra, porque con los tamaños de deuda que mencioné, y los déficits que además tienen altos entre 6 y 9% del PIB cada uno de estos países que estamos comentando en la Unión Europea, salvo Alemania y salvo Francia tal vez, pues el punto es que no tienen margen de maniobra. Y todo este movimiento de indignados y la población que va a padecer como la padecimos en México cuando el gobierno se amarraba fuertemente el cinturón, pues es prácticamente inevitable. Eso es lo que los políticos europeos no quieren todavía admitir. Saben que es un problema, pero no lo quieren admitir. Bueno, pues así estamos. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.